pueda subir al YouTube. Va, yo ya lo acomodo para que también lo veas. Bueno, como usted quiera. Va, vamos a cierro este. Vamos a transmisión. ¿Ya está transmitiendo o no? No, todavía no. Yo te voy diciendo, supuestamente Atrás me es tiene que una, decir. lo que tiene atrás es la pared. Ajá, es mi, espera, no, es una, me compré una de estas. Ah, ya, Y que no tengo permiso para transmitir en vivo. que se ve bonito. Espera. ¿Por qué no? Esa la pía tiene trancas, resistencias. Yo Puede no ser. lo quería decir, yo no dije nada, no dije nada. Déjame ver. Sí, Ahora puede ser. transmitimos porque transmitimos. Esto no. Puede ser que hayan resistencias. Puede ser, no lo dudamos. Déjame lo cierro aquí. Vuelvo a iniciar por acá. Sabes que esto de... A veces utilizo como ciertas... utilizo uno por aquí, a veces lo utilizo por acá. Entonces es... Bueno, yo no entiendo de eso, así que no puedo ayudar. No entiendo nada de eso. ¿Cómo se ha sentido después de la constelación? Bien, Pia. Ya más tranquilo. Estaba ¿Sí? yo abrumado, sí. Ya empiezo como a... Empezaba yo como con... Estabas muy estresado. Y la verdad es que... ya está, ahí voy, ¿eh? Ok. Va a aparecer ahí. No está. Ahí sí. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en vivo y en directo por una transmisión en nuestras diferentes plataformas. Obviamente no solamente YouTube, también digo, no solamente Facebook, también YouTube. Próximamente en algunas otras, pero ya estamos en vivo platicando sobre cosas de la vida, cosas muy entretenidas. Y bueno, deseamos que tengan un maravilloso domingo, que sea también una semana venturosa, maravillosa. Y de verdad, muchas gracias por estarnos viendo. Denle like, compartan estos ejercicios que hacemos como desde el corazón, esos ejercicios akáshicos, estos ejercicios de conciencia de alta vibración. Entonces, esto es un live akáshico, el momento akáshico de los domingos, ¿no? Para que los que nos deseen de alguna forma acompañar aquí, vamos a estar todos los domingos hablando de cosas maravillosas de expansión de la conciencia, de expansión del registro, de expansión de lo que nosotros somos, que es la vida. Bueno, hola Pía, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio que se llama Momento Akashico. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches para mí, buenas tardes para allá, creo. Las 6 de la tarde allá, las 9 de la noche acá. Sí, déjenme decirles que Pía Albornoz está en Concepción, Chile. Sí, Sí, Concepción, ¿verdad? Chile, correcto. Sí, Y bueno, yo estoy, imagínense, de lado a lado, yo estoy en Pachuca Hidalgo, en de México, extremo a extremo. entonces estamos de extremo a extremo, pero vean lo que nos conecta el registro akáshico. Entonces, de verdad, estamos súper contentos. Estoy viendo a ver si ya tenemos la transmisión en vivo. Sí, Ok. sí, ya, y ya estamos.
Dice que los subtítulos se generan automáticamente. ¡Wow! Eso me encanta. Em, Listo. Si nos están viendo en sus pantallas, pónganle al arroba yo soy registro acá, chico. Ah, ok. No se ve, no se ve. Ah, qué interesante. Entonces ya está, ya tenemos 2 personas. Muy Compártanos, bien. compartan, compartan. Dígame, dígame. No, muy bien, muy bien. ¿Cuántas Y personas? Dos. claro, Súper. esto es parte como de lo que necesitamos anexarnos, obviamente, a la tecnología, a las redes sociales. Entonces, de verdad, bienvenidos a este domingo akáshico, a este domingo de alta vibración para conocer un poquito más de la vida, para conocer ciertos temas que les gustaría también preguntar o de que habláramos nosotros. Hoy fue como dijimos, bueno, a ver, ¿de qué vamos a platicar? Y entonces al maestro David se le ocurrió vidas pasadas, pero de verdad podemos platicar de cualquier tema, ¿no? Desde, ya saben, las creencias limitantes, ¿por qué tengo este trabajo? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué de repente mi salud, tengo cambios de salud? ¿Por qué sucede esta situación en mi país? Todo esto lo podemos ir platicando en estos ejercicios que hacemos, sobre todo, sintiendo desde el corazón, sintiendo desde el registro akáshico. Y también vamos a hacer alguna vez algún ejercicio de preguntarle al registro, ¿no? En donde si tú quieres preguntar alguna pregunta del registro, de verdad te lo contestamos con todo gusto, con todo amor. Y entonces, nuevamente, les agradecemos que estemos conectados y unidos desde las diferentes plataformas, porque no solamente ahorita estamos transmitiendo desde Facebook, también este video se va a quedar en YouTube, en el canal de arroba yo soy registro akáshico. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es David Alberto Ávila, buscador de la verdad. De repente me encuentro con muchas cosas y hay que empezarles a desgranar, ¿no? Entonces, entenderlo desde el registro es como verlo desde un amplio espectro, y espero que se diviertan un ratito con nosotros. Vamos a estar solamente un ratito acá, y mándenos desde donde nos ven, si se ve bien, si no se oye bien. Díganos si les parece, si no, a ver, vemos cómo dinamizamos esto. Y bueno, de verdad, gracias. Les vuelvo a presentar. Pía, hola, ¿cómo estás? Te presentamos aquí ante Hola, hola, todo hola. nuestro ciberespacio de personas que nos están viendo. La multidimensionalidad. Platícanos, y platícanos desde dónde estás, porque yo dije que estás en Concepción, en Chile. Sí, Concepción, Chile, al sur del país. Para ser más específica, la mitad del país largo en que vivo, estoy justo a la mitad. Con un clima helado, ya se nos está yendo el verano, así que se nos fue el calor y empezamos el proceso de frío. Pero súper bien, con muchas ganas de hablar este tema importantísimo y muy relevante que son las vidas pasadas. Un tema muy llamativo y espectacular. Así que vamos a conversar un poquito de eso dentro de estos minutitos. Así que vamos a ver qué pasa con las vidas pasadas, qué le llama la atención de vidas pasadas. Quizá llama la atención cuántas vidas tuvimos en algún minuto, Claro, cuántas llevamos en este momento, cuántas llevamos en este planeta, en otros planetas, en otras exacto. áreas. Entonces eso es como interesante. En mi caso personal, vidas pasadas, Ajá. tengo más de 1000. Cuando lo consulté al Mira, registro, exacto. creo Interesante. que son como 1100 más o menos que Mm, salían, por lo menos en este plano, claro. como vida terrestre, se puede decir, pero tengo también vidas pasadas desde otros planetas, que en este caso fue Júpiter, que el que Oh, salió premiado, Júpiter. claro. Bueno, a ver, Pero por supuesto. platícanos de esa. Esa sí no me la sabía. Sí, ya, no hay una vida muy, era de tipo a ver cómo decirlo, como humo o gas, Ok, como de ese ámbito. sí. Entonces el lugar o lo que era muy parecido a color rojo, color café. Ah, Entonces es más la sensación de ser gas, humo, ah, aire. Esa era la sensación que yo sentí en el momento que abrimos los registros y consultamos, porque pregunté de vida terrestre o como el planeta Tierra y pregunté si había alguna otra vida que no fuera de este planeta y salió Júpiter.
Y, Wow. y Mira, la sensación fue extraña, así, porque sí. ser humo, ser aire o gas es como raro. O sea, la sensación del cuerpo es extraño, porque Claro. se siente como voluminoso, Sí. pero muy como si realmente uno sintiera que caminara en la nube o cuando uno Claro. toca el pasto así cuando está frondoso, esa Sí. sensación de pisar Ah, blandito. Fue una linda experiencia. oye, Bueno, pero aparte de déjame, tener muchas. sí, ¿Mm? claro. Además, déjame decirte que esta situación o el cómo viste esta vida pasada fue a través del registro akáshico. Sí, Que por quede supuesto. No, claro, no nos metemos nada, sino todo es a través de la no. conexión del registro. Digo que puede Sí, por pasar, supuesto. ¿no? No, no, no. En este caso es todo mediante el registro. Al entrar yo en mi propio registro y consultarlo. Pero cuando he hecho lecturas cruzadas con algunos compañeros, en este Sí, proceso que yo empecé hace, creo que voy a cumplir 3 años ahora en abril en el sí, registro, y me he hecho lecturas cruzadas con compañeros, salen muchas vidas. claro. Como digo, creo que tengo como 1000 o 1100 más o menos, no sé, pirata, he sido un árbol de manzanas, que esto Wow, es espectacular, el árbol de manzanas es espectacular. Creo que ha sido una de las vidas como más relevantes o sea, que me llamó la atención en realidad. claro. Porque Eh, si te ¿Sí? das cuenta, no solamente hemos, bueno, hemos tenido vidas como humanas, sino inclusive Mm, como en extensión de nuestra alma que es infinita, ¿no? Alguna de sus extensiones fue, por ejemplo, estar experimentando una experiencia como árbol, ¿no? Un árbol de sí, manzana. sí, sí, y era un árbol que pertenecía a una familia, o era como el patio de una familia, por ende la gente se juntaba debajo del árbol. O sea, debajo mío se juntaban a comer, a jugar, y eso era llenador, porque como que obviamente como árbol, como que uno ve, observa, la sensación que me pasó que fue observar y el amor que tenía la familia hacia el árbol, como era como el árbol del encuentro. Entonces eso era muy llamativo, muy llamatiativo. Y aparte Sí, de ser de manzana, que a mí me sí, gusta la claro. manzana, pero no como mucho, es extraño eso, pero son relevantes. Entonces, en general, por lo menos en mi caso, que me han nombrado más el hecho de ser un árbol, por ejemplo, o ser un pirata, o ser agua, que esa Mira, fue muy, muy bonita igual. Hay una que sí me llamó mucho más la atención, que fue la vida anterior a esta, ajá. que fue de una niña japonesa. Y ahí tenía como la labor de ir donde la niña, que ahí hice un proceso maya de conexión mediante una meditación, de poder conectarme con esa niña y poder jugar con ella. Así que esto igual fue muy, muy espectacular, llenador, no sé, una sensación maravillosa. Y es como aleccionador, es como, y integrar eso en tu vida, Mm, no solamente te permite como sanar o alivianar ciertas cosas. Déjenme decirles un poquito sobre las vidas pasadas, porque a veces entendemos que, o alguien me decía, es que no solamente hables de vidas pasadas, como, o si te quedas en el pasado, es como no has mm, aprendido la lección. A veces ha pasado ciertas personas que dicen, bueno, ¿por qué te anclas en el pasado? Pero visto desde el registro akáshico, el tiempo y el espacio no es lineal, o sea, no es el pasado de este lado, bueno, digamos, desde atrás hacia adelante, ¿no? correcto. Donde la percepción que tenemos acerca del tiempo es que venimos como de atrás hacia adelante. El pasado queda atrás, ¿no? El presente lo estamos viendo en este momento. Y el futuro está lo que sigue, ¿no? Espero me explique, pero bueno. De lo que se trata hoy, o lo que nos explica el registro, al ser un campo infinito de infinitas posibilidades, y también teniendo un poquito de panorama de lo que estamos viviendo, el tiempo y el espacio de alguna forma se distribuyen de una forma diferente. Y el tiempo y el espacio, o básicamente el tiempo, en este momento, por ejemplo, está en una línea como concéntrica, porque ni siquiera está, ya no es lineal, sino obviamente esférica, ¿no? Eso es lo que me muestra el registro. Entonces,
al ver el tiempo y el espacio como una especie de esfera, en dado momento el tiempo no va de forma lineal de acá está el pasado y acá está el futuro. A correcto. veces aquí estamos viviendo básicamente el pasado, el presente y el futuro. O sea, inclusive podemos ver potencialmente lo que vamos a vivir. Y por ende también estamos o podemos observar algunas situaciones o lo que tú quieras, de algunas experiencias que tú ya viviste, como en otras vidas, en otras experiencias, ¿no? Inclusive en otras realidades, no solamente de este entendido del planeta Tierra, ¿no? Insisto, la mente o lo que nosotros vemos como en la generalidad de este sistema del cual nosotros estamos, creemos que es el pasado de este lado, digamos, desde un inicio, hacia atrás es el pasado. En medio, en todo lo que estamos disfrutando, obviamente es el presente y después, ¿no? Es el futuro. Pero, insisto, regularmente estamos viviendo ya todo en esta energía concéntrica, la vida está sucediendo así. Entonces, podemos alcanzar, por así decirlo, tener no solamente las vidas pasadas, sino también las vidas futuras y también ciertas concentraciones de experiencias perpendiculares. Todo eso le vamos a llamar vidas multidimensionales. Entonces, toda esta energía está sucediendo. Lo padre de conocer, por ejemplo, esta vida que estabas en Júpiter, por ejemplo, Pía, de esta Sí, vida en donde la manifestación era un árbol, por ejemplo, era, wow, era abrir la mente y el corazón a que no solamente hemos sido, por así decirlo, humanos, hemos sido de todo y esta extensión del alma que tiene esta propiedad, pues bueno, no solamente se concentra en un solo lugar, sino somos más allá de muchas cosas. Y luego, también la parte importante de que la vida no es una continuación o no vamos viviendo continuación de vidas. O sea, por ejemplo, en este momento me están viendo que soy David. En la siguiente voy a hacer otra cosa, ¿no? No hay una consecución de vidas, siempre es diferente. ¿Por qué? Porque el alma, mm, en su tremendo camino y recorrido de expansión y de conocerse a sí mismo, no solamente se queda como, por ejemplo, una sola cosa. Imagínense que un panadero, el día de hoy, es un panadero, ¿no? Y entonces no le sale algún pan en específico y se le ocurre morir y entonces después tendría que ser un panadero para que ahora sí perfeccione su pan. No es así. No hay una consecución de vidas. Entonces, mm. eso es algo maravilloso y eso es una fortuna de cual podemos ir viviendo experiencias nuevas. Y eso es parte de lo que estamos viviendo a través de la correspondencia de la conciencia de estar en el registro akáshico. Correcto. Por eso es posible que podamos alcanzar a ver, sentir, inclusive integrar, ¿no? Estas vidas paralelas, estas vidas futuras, estas vidas pasadas, y poder entender un poquito de esa realidad para nosotros, sobre todo para poder sanar alguna cosa que de repente se quedó ahí como, digamos, en el tintero. Atascada, Sí. atacada, sin trabajar. Bueno, a ver, no sé si alguien ya nos esté viendo, si alguien esté como en esta parte de la transmisión, échenos la mano, de qué les parece el tema, ¿no? De que si les gusta o no les gusta, si sabían o no de que tienen vidas pasadas. Esta parte, por ejemplo, de las diferentes encarnaciones, de los que hablaban, por ejemplo, los famosos egipcios hablaban de mucho de la reencarnación, de qué iban a hacer después. ¿No? Por ejemplo, hay un libro maravilloso del doctor Brian Weiss que habla sobre muchas vidas, muchos Oh, maestros, espectacular. ¿no? En No, donde tiene a muchos través del, sí, libros. sí, claro, a través de la hipnosis, por ejemplo, el doctor Brian Weiss podía acceder Mm. a una vida pasada de las personas que, por ejemplo, iban con él. Acá Para hacerse las nosotros, terapias. Mm. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos al registro akáshico para asomarnos, para estar inclusive y para sanar, insisto, alguna situación de vida pasada. Eh, Así como decía, no hay una consecución, pero sí vamos arrastrando ciertas situaciones que de repente necesitamos ir cerrando.
Entonces, no sé, por aquí vamos a estar esperando de si tienen o no sus preguntas acerca de las vidas pasadas. Si de repente les gustaría conocer una vida pasada, pueden hacerse una lectura de registros acá, chicos, aquí con a este lado, a este lado, Ahí está, con acá. mi lector, que está en vías de certificarse, Pia Albornoz. Pueden solicitar, obviamente, una lectura de registros, ya sea con Pia o con su servidor, para poder, por ejemplo, conocer un poquito de estas vidas pasadas. Wow. O qué vida pasada, por ejemplo, fue tan Claro, relevante que puede ayudar ahora, sí, o falta por exactamente. resolver. Sí. Sí, efectivamente, la ¿Cómo fue? multidimensionalidad. Exacto. ¿Cómo fue, Pía, conocer estas vidas pasadas? ¿Cómo recibiste esta parte de sentir que tenías vidas pasadas? Porque a veces, insisto, creemos que nacemos aquí y estamos aquí viviendo y experimentando, pero creemos que no hay más allá, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? O sea, vivirla, yo creo mucho en todo, entonces no me costó mucho como entender lo de las vidas pasadas, aparte de haber leído Brian Weiss, casi todos Sí, sus libros hace mucho tiempo atrás. Entonces, el tema siempre me llamó la atención. Lo que sí, con ayuda del registro y hacerse las lecturas cruzadas con compañeros o ujú, netamente hacerse lectura en sí, el poder conocer el detalle de qué vida pasada o claro, perpendicular o paralela te puede ayudar a entender esta vida actual. No sé, por ejemplo, el hecho de tener alguna fobia, no sé, supongamos a las arañas, ujú, que hay ajá, gente que le tiene fobia a ciertas cosas, entonces poder entender que esa fobia no viene de esta vida, normalmente son de atrás, o de vidas claro, pasadas, paralelas, perpendiculares. O sea, en el proceso de la multidimensionalidad que vivimos, es muy interesante saber que tienes una vida a la par a la que tienes tú, que hay otro personaje igual que tú en otro sector, claro, al mismo tiempo, al mismo momento, viven prácticamente exactamente lo mismo. La única diferencia es que son cuerpos distintos físicos, claro. pero eso es lo interesante de la multidimensionalidad, que puedes ver y obtener información de cosas que te pueden haber sucedido antes y te pueden ayudar ahora. Aparte de en otras vidas haber sido otro, no sé, arquitecto, por ejemplo, futbolista, em, profesor de matemáticas. Entonces, que Es, todas esas vidas con mucha información y experiencias, también las tengas tú, tus propias experiencias, por lo cual no tienes límite a obtener lo que tú quieras hacer. claro, Y creo que eso pasa un poco con la como más actual, que uno detiene un poco eso, porque no tiene esa información así es. que se puede hacer mediante una lectura de registro, que sería interesante si que tienes la posibilidad de hacerla y puedes consultar cuántas vidas pasadas tuvieron o cuál es más relevante a la de uno. Como digo, yo personal, yo creo en todo, así que no tuve problemas para poder entender un poquito en las vidas pasadas, porque a mí me encanta todo lo oculto, así Claro. que ese es como mi trabajo, buscar todo lo oculto. eh, Ser metiche con las cosas que me llaman la atención. Así que eso es un agrado tener un ego un poco curioso en ese sentido de querer saber un poquito más. Por ende, me Sí, así informo es, igual un poquito más. exactamente. Y como les comentaba en un inicio, estos ejercicios que hacemos como de platicar acerca de las situaciones de la vida, desde el registro akáshico los vamos a tratar de hacer lo más constantes posibles. Todos los domingos vamos a estar aquí platicando sobre algún tema visto desde el registro. Entonces, sugiéranos también algunos temas que quieran que Sí, platiquemos del temas. registro. Será maravilloso que podamos entender la vida a través de, como de la amplitud, a través de la naturalidad o de la naturaleza, que es el registro y que es el todo. Entonces, será maravilloso que nos manden un mensajito. Si es que todavía no se animan a mandar mensaje, mándenlo después. Puedan mandarlo obviamente a la página @yo soy registro akáshico en iba a decir cadenas, pero no, en todas nuestras redes sociales, ahí estamos ya. Entonces, mándenos los temas que quisieran que empecemos a visualizar, a ver, y bueno, insisto, si se animan,
Sería Pregúntenos, aquí interesante. estamos para preguntarnos. Bien, Un tema interesante, por ejemplo, sería ver el tipo, las enfermedades. Creo que claro, sí, es claro, ese sería. espectacular ese tema. ¿Te parece si de una vez tomamos ese tema para la siguiente semana? En Sí, las donde enfermedades. imagínate un tipo de enfermedad desarrollada desde, ¿no? Desde Mm, cómo se manifiesta esa enfermedad energéticamente y se manifiesta de manera física. Entonces, correcto. cada enfermedad, insisto, también tiene su sabiduría, porque no está nada más ahí porque sí, sino Porque quiere estar. sí, claro, algo nos Sí. está mostrando. Entonces, me parece perfecto que podamos hacer la siguiente sesión, vamos a hablar sobre las enfermedades y el registro akáshico, y entonces, pues, mándenos ahí de que están enfermos Exacto. para que entendamos todo, sobre todo, que esta enfermedad es una oportunidad de verse a sí mismos desde otra óptica, ¿no? Sí, es un excelente tema a tratar en Ya detalle. está, queda apuntado y entonces nos vemos obviamente la siguiente Apuntado. semana hablando sobre las enfermedades, pero en estas hablas hablando sobre las vidas pasadas. Yo Correcto. recuerdo una específicamente porque yo en alguno de mis procesos como de expansión, de entenderme a mí, tuve que llegar a una vida pasada precisamente para primero ver que sí existía, ¿no? Porque de repente a veces es uno como muy cerrado de mente. Y entonces lo que nos va mostrando la energía o la conciencia del Mm, registro es, ok, sí tienes una vida pasada, ¿no? Y entonces empieza a platicar con ese ser, con esa experiencia, con esa esencia. Y una de esas vidas en donde yo recuerdo, y bueno, todavía he estado como en esta situación de comunicación, era yo una especie de monje que se la ya. vivía, imagínense, así en el flagelo total del no, yo soy un pecador, yo soy así, Ah, encerrado un monje como cristiano. como cristiano, claro, Ah, un ya. monje cristiano, en donde se la vivía Golpeándose. golpeándose, literalmente si decía, si no duele esto, no vale, ¿no? El Una autoflagelo. forma como de expiar los pecados. Imagínense el dolor que ese muchacho tenía, pero él lo hacía por amor a su divinidad, a su Dios, sea como sea. Y entonces yo me acuerdo que la vez que fui a platicar con él, o sea, porque en esta parte de poder ir y saber y conocer, o sea, de primera mano, ¿no? Fue impactante porque además fue ver todo su sufrimiento, su dolor y que eso decía él, que era como en beneficio a su propia espiritualidad. Dices, oh. Entonces, lo que hicimos, de alguna forma ambos, en una especie como de un ejercicio de gratitud, fue de que, bueno, él tenía que entender, y se llama Abad, además, él todavía sigue por ahí existiendo en esa realidad. Abad, de alguna forma, cambió su experiencia de vida de solamente estarse latigando, solamente estarse flagelando o lastimando a través de la culpa y cambiar radicalmente el significado de amar a la divinidad o de amarse a sí mismo. Y entonces, cuando sucedió que de repente me volvía, digamos, a voltearme a ver a mí mismo, perdón, en esa vida, fue impactante cómo él ya había cambiado, el que decía que él ya veía a su propia divinidad en la naturaleza, en los animales, en todo lo que estaba afuera, pero ahí lograba ver un cúmulo de Dios, no solamente en su sufrimiento, en su castigo, sino en todo lo que la creación tenía. Entonces, bueno, ahora el Señor, ahora es como nosotros conocemos a San Francisco de Asís, platicando con los animales, platicando con las plantas, platicando con los árboles. Y entonces imagínense esa sanación que llega a mí, de no solamente ver el sufrimiento como un paso hacia una redención para alcanzar la divinidad o lo que sea, sino obviamente el ver a la naturaleza como parte importante de la creación, de algo que conocemos muchos como divino. Sí, tuvo su propia expansión, Claro, exacto. el Entonces, conocimiento. de verdad que Mm, sucede una sanación muy específica cuando vamos, por ejemplo, a esos términos de alguna vida que
de alguna forma ya aconteció, que ya pudimos vivir o experimentar, pero aún seguimos de alguna forma teniendo como ciertos remanentes, como bien lo decías, Pía, para sanar algo que se quedó ahí atorado, ¿no? Sí, es como el entendimiento de esa alma, de esa pequeña parte de tu alma que quedó en esa vida, que tiene que ver con el entendimiento y la expansión. Por eso quedan esos detallitos, por Claro, decirlo, que suelen causar un dolor o una molestia en esta vida. Entonces, esos pequeños detalles tienes la posibilidad de poder volver a, no sé si a reparar, sino que es como más la claro, expansión de esa vida para que en esta no te pueda afectar claro, o poder sobrellevarlo de mejor forma. exactamente. Y Pía, por ejemplo, Sí, para ti, ¿cuál sería, además de la sanación, otro beneficio de conocer tus vidas pasadas, por ejemplo? es que conocer la vida pasada es un descubrimiento. Yo, por ejemplo, tenía mucho tema con el tema del dolor, Ujú, porque ujú. uno tenía que sufrir para Mira, entender cosas. Sí, sí, claro, increíble. Pero el hecho de que tengas que llorar mucho o sufrir mucho, no sé, una relación de pareja o pérdida, familia en general, para poder entender situaciones. ¿Por qué tienes que sufrir para entender? sí, Cosa claro, que en mi lógica yo digo que no es necesario que te pase algo para que tú entiendas, si somos adultos y conscientes. Pero yo igual tuve una vida que fui San Sebastián mm, hace 365, creo ok, que era el año. Y San Sebastián en Chile es muy importante, ya es un santo muy venerado en claro, general, más en la ciudad donde estoy yo, porque ajá, yo mira, estoy a una hora de Yumbel, que es el sí, lugar donde van a peregrinar. sí, Y es raro, porque yo hace muchos años atrás le pedí a San Sebastián, ajá, tenía mira, 15 años, pedí a San Sebastián, yo quedé embarazada a los 15 años, entonces pedí en ese momento de que mi hijo fuera hombre y no fuera mujer, cosa que no me cumplió. Yo dije, pero ¿cómo? cosa que No no me me cumple, cumplí a ¿qué mí pasó? misma, ¿no? Obvio. Eh, Y fue extraño, obviamente en este momento no lo entendía, pero ahora entiendo el proceso exacto, el sufrimiento, que por qué tienes que sufrir para entender, por qué sufres. Y ahí cuando pude entender esa vida, entendí o pude procesar en mi mente, en esta cabecita, en este consciente, Mm, de que no es necesario aferrarse al sufrimiento para entender. claro, No tiene que ver con eso. Nosotros como seres humanos tenemos muy enraizado en nuestro cuerpo sí, que si sufres, entiendes. Si te hacen sufrir es porque te aman, ajá, siempre mediante un dolor. sí, Y pude en esa vida, igual hice un proceso energético, una meditación, como todo un proceso para poder llevarle a este personaje, a San Sebastián, llevarle y entender que no mediante el sufrimiento necesita amor. El amor lo claro, tiene y el amor uno lo tiene. Pero en ese proceso obviamente no se entendía y yo en esta vida sentía que tenía que sufrir mucho, 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 mucho para entender. sí, Entonces ahí vino todo un proceso. A la larga, el registro ayuda a tener un trabajo en uno mismo de poder entender este entendimiento en uno. Si tiene que ver con yes, eso. La expansión de tu conciencia, inconsciente y subconsciente, se expande para entenderlo, comprenderlo y tener compasión de uno. Eso es sí, como la parte muy llamativa e impresionante. Así que es interesante, la verdad. Tengo como varias vidas interesantes. sí, Así claro. como que tengo como varias que me han llamado, que he trabajado en ellas. Entonces, hay diferentes. He trabajado Es en que tres. es algo importante y ahora que lo comentas es algo súper importante. Sí, Una cosa, porque mucho de las personas que a lo mejor nos están viendo pueden decir, sí, yo ya me conozco muchas de mis vidas, he pasado, mm, pero muchas. ¿qué tanto de ello lo has trabajado, no? ¿Qué tanto Mm, de ello has tenido como la curiosidad de decir, ok, tengo esa vida y a lo mejor, no sé, sufrió una muerte no tan linda, una transformación no tan linda y dices, en esta se ve repercutiendo en mi salud, por ejemplo. Entonces,
Eso quiere decir que no lo hemos trabajado, que que si lo seguimos juzgando, Pía, porque esa es la gran palabra. Cuando no trabajamos algo, siempre lo juzgamos y le ponemos la etiqueta de ese bueno o malo, ¿no? Imagínense el señor Hitler, que un saludo al señor Hitler, que ya muy probablemente ya haya reencarnado por ahí, que no esté viendo. Pero imagínense ese señor, ¿no? Que nosotros hemos dicho que pobrecito de él, hasta es el anticristo, porque de alguna forma él, en esta experiencia de vida alma Dios que tuvo que pasar, o que él se entendió, o que él preparó, ¿no? En decir, ok, me vuelvo el malo de la película, ¿no? Imagínense el grado también de amor y compromiso que tiene su ser para con la humanidad. Yo sé que a veces lo vemos desde el crisol o digamos, desde la óptica de la negatividad o de la oscuridad o del positivo, ¿no? Entonces, si vemos una parte importante como desde lo más amplio, la labor que hizo, por ejemplo, Hitler pues, fue unir países en contra de él, ¿no? Fue unirse inclusive en contra de una situación adversa, de salir adelante. Bueno, yo sé que fue complicado, pero el registro akáshico nos permite verlo inclusive como desde una óptica sin juicio, sin formas de etiqueta, sin separación, ¿no? Entonces, ese ser que de repente, y yo lo he visto porque alguna de mis vidas, por ejemplo, fue ser como, o fue matar gente, por ejemplo, fue ser un guerrero tan sanguinario que no importaba lo que decían, sino yo cortaba cabezas, imagínense, ¿no? En esta vida, por eso insisto, que no es una consecución, me ha tocado de alguna forma ir redimiendo, ya no solamente sobre el dolor, sino ahora desde la conciencia de entender que no necesitamos dar dolor o que yo tenga dolor, sino a través de verlo desde la conciencia, desde el amor, desde la compasión, como bien lo decía Pía. Entonces, eh, obviamente, todas y cada una de nuestras vidas nos van a enseñar. Y es necesario que trabajemos, sobre todo en esos temas en donde a veces nos sentimos como atorados. El alma de repente también tiene esa mística de sentirse como que no avanza o como que hay algo que de repente no ha entendido en este camino. Y se va liberando y se van abriendo esos caminos, obviamente, a través de ver esas vidas pasadas. Yo recuerdo otra también, por ejemplo, que no necesariamente yo era, y hablando de estas vidas pasadas, no de esta tierra, sino de otras, en otros sistemas galácticos o como ustedes gusten llamarle. Yo me acuerdo que era una especie como de nebulosa, así como con Pía se sentía en Júpiter, pero ahí, digámoslo así, esa vida en donde yo estaba era una especie de nebulosa y ahí estaban, ¿no? Mis seres queridos o como gusten ustedes decirle, pero la forma corpórea, por ejemplo, o su estructura corporal era totalmente diferente a esta. Era una especie como de gelatina, imagínense que pulsaba o vibraba algo de luz y lo demás era así, ¿no? Y era una experiencia de vida completamente igual con ciertas características de conciencia. Y bueno, cuando nos invitan a venir acá, pues bueno, es estar en el show de un cuerpo humano, un cuerpo físico, e ir viviendo muchas vidas. Yo también he estado mayormente encarnado en esta tierra mucho tiempo. Y bueno, pues ha sido para los propios fines, obviamente, de vivir, de disfrutar, porque déjenme decirles que esta vida es muy bonita, sensorialmente es poderosísimo el estar aquí, poder probar, poder ver, sentir y oler, es increíble. Por eso, esta sensación de estar aquí, venir acá constantemente, o tener estos sentidos es muy atrayente. Por ejemplo, cuando somos seres de alta vibración sin el cuerpo. Y ya cuando venimos aquí otra vez a encarnar, pues bueno, parecería que seguimos y seguimos y seguimos en esa famosa rueda del samsara que algunos de los místicos hablan de ello. Pero de verdad es maravilloso venir aquí y disfrutar, por ejemplo, un abrazo, sentir amor, sentir compasión desde la carne, es maravilloso. Entonces por eso venimos y venimos y venimos. Bien, Aprender, aprender, aprender. a integrar sobre todo. Ya por aquí nos mandaron saludos. Sí, claro. Hola, hola prima. GLC Mar, hola, saluditos, gracias por estarnos viendo.
Obviamente esta transmisión se va a quedar aquí en nuestros canales de Facebook, obviamente de YouTube, y aquí andamos. De verdad, muchísimas gracias por mandarnos un afectuoso saludito. Y bueno, Pía, ¿qué más nos quieres agregar sobre las vidas pasadas? Y obviamente, si quieren, Ah, de alguna forma, si tú quieres apoyarlos, ayudarlos, bueno, básicamente a través de una lectura del registro akáshico, compártenos esa parte. o sea, sería interesante que se pudiera hacer una lectura de registro para poder obviamente saber qué vida, ya sea pasada o perpendicular en esta multidimensionalidad, los puede ayudar a poder reconectar con esta vida. A veces surgen muchos sentimientos de que uno quiere hacer algo Ujú, y hace cosas como todo lo contrario, y es como, claro, yo no haría esto, ¿qué es eso? Yo jamás diría una cosa así. Y a veces tienen que ver mucho con esa sensación de hacer cosas que uno no quiere hacer y uno dice, pero ¿de dónde viene eso? sí, Entonces es como descubrir de dónde vienes tú. Ese es como el fin. Ese es el fin de poder tener una lectura de registro y poder saber de vidas pasadas. Es como, ¿qué información tengo yo actual que viene de la otra vida? ¿Por qué tengo miedo a ciertas situaciones? Por claro. ejemplo, hay mucha gente que fallece en otras vidas en accidentes muy radicales. Ujú, Entonces le tiene, por ejemplo, miedo a la oscuridad o al tema del mar, por ejemplo, del agua o a ciertos automóviles, porque a veces en otras vidas tienden a fallecer muy drásticamente que no alcanza a procesar ese ego que claro. falleció, ese proceso de muerte. Y ahí es donde quedan estos nudos de Ujú, otras vidas que se claro. van asociando y se forman cadenas. Entonces, es más interesante el poder entender y poder resolver algo que quedó en otra vida que te pueda servir en esta y te pueda ayudar a desatar ese nudo que está arraigado, muy apretado, que ese es como el fin, por lo menos desde mi perspectiva. Y espero igual transmitir eso. El fin es poder resolver y ayudar para que en esta vida estés en la más alta vibración posible, para que tengas una vida equilibrada, una Claro. vida más feliz, una vida de Ujú, una perspectiva de iluminación más distinta, saber que la vida es hermosa, no porque pasen situaciones que a veces te llevan a estar muy mal, siga toda una vida así, porque no es así. sí, Hay tiempo o procesos. Entonces sería como muy bonito que se pudieran hacer una lectura de registros y poder indagar y poder tratar de desamarrar esos nudos que quedan atrás para que en esta vida tengas una plenitud y un entendimiento, que sea una vida más expansiva, sea más maravillosa en todo sentido de la palabra. Así que más invitado a poder hacerse una lectura y poder saber más detalles. Y en general no solamente de otras vidas. ujú, Bueno, pueden preguntar lo que que se les quieran. venga a la mente, exacto. Entonces, porque es un proceso maravilloso el registro, así que tienen la oportunidad de poder saber lo que se les plazque, que es la idea, saber todo. Sí, eso. Bien, pues vamos ya a ir terminando y cerrando este ejercicio que vamos a empezar a hacer ya cada domingo, ¿no? Que nos echen la mano, por ejemplo, a compartir la información, si tienen alguna duda, si quieren que hablemos sobre algún tema, de verdad aquí vamos a estar viéndolo desde el registro akáshico. Ya quedamos, por ejemplo, que el próximo domingo vamos a hablar un poco sobre las enfermedades, entonces ahí va a estar buenísimo ese tema. De repente, insisto, pues, todos tenemos ciertas dolencias, inclusive que vienen o emergen de una enfermedad, y bueno, entonces aclarar o clarificar desde el registro akáshico qué significa o qué me beneficia o cómo puedo, sobre todo, sanar esa enfermedad a través de la conciencia, ¿no? Es algo maravilloso que nos da el registro. Pía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este A ejercicio que se usted, llama a Life usted por Akashic, Momento invitarme. Akashico. Muchas gracias. Pía, no sé si quieres compartir tu... ¿Estás? Yo sé, tienes que No hacerlo. tengo nada, No tiene nada en este momento para comunicarte, pero a lo mejor, no tengo si quieres redes compartir tu sociales. número, es perfecto.
Y si no, obviamente pueden... mira, está Armando Enríquez. Saludos, qué interesante. Saluditos, Armando. Muchas gracias por vernos. Saludos. Obviamente pueden comunicarse, obviamente, a Exacto, arroba yo mira, soy Registro Akáshico. redes sociales no tengo hasta el momento trabajando en ello, tengo una resistencia potente en eso, pero estamos trabajando para usted, así que vamos que se puede. Mi teléfono WhatsApp solamente es lo único que tengo hasta el momento, así que más 569-874-84240. No. Otra, Lectura, ah, constelaciones, lo que y, quieran estoy a disposición. eso exactamente es maravilloso. No solamente eres lectora de registros akáshicos, sino también consteladora. Platícanos ese tema. Pero por supuesto, por No. supuesto. A ver, las constelaciones son, si ya el registro es espectacular para mí, las constelaciones es un proceso expansivo muy elevado, muy, muy, muy elevado. Tiene, tengo la suerte, bueno, no la suerte porque la verdad que lo trabajé harto Mm, tiempo para poder ser una consteladora y es muy maravilloso hacerse una sanación a nivel multidimensional, que a mí me encanta este proceso. Entonces puedes sanar lo que se te ocurra también. O sea, si tienes algún conflicto familiar, ya sea con padre, madre, hermanos, hijos, que no, quizá hay padres que no se comunican con sus hijos y mm, quieres que esa comunicación fluya, con las constelaciones se puede desatar ese nudito y el proceso va avanzando. Sale muchísima información en una constelación porque no lo hago solamente como hacer una constelación multidimensional, sino que yo abro mis registros para hacer la constelación. claro, Entonces siempre soy guiada mediante el registro para hacerla. No es como, ay, a mí se me ocurre esto. No, es todo claro. guiado mediante el registro. Son sanaciones de todo tipo, de lo que necesiten, ya sea, no sé, alcoholismo, por ejemplo, Ujú, cigarrillo. sí. Me he enfocado mucho ahora en el proceso de poder ayudar a los niños que tienen TEA, no sé cómo se dirá allá, pero son los que son Asperger o Claro. autismo. eh, Ayudar mucho a entender cómo funciona su cuerpo, su mente, lo cual es muy fabuloso. Me ha encantado muchísimo eso. Y creo que es una herramienta muy importante para poder entenderse uno mismo y poder entender a los demás y ver mediante los demás, mediante amor, que eso es lo más importante. Las constelaciones son muy base de amor y la persona también lo entiende así. Así que me encanta y si quieren o necesitan hacerlo, estoy a disposición para todo. En realidad me fascina, el registro para mí ha sido súper importante, así que es una muy buena herramienta que podemos utilizar. Y estoy dispuesta acá para poder ayudarlos. Muchas gracias, Pía, de verdad, por este tiempo, por este espacio que te das para compartir. Imagínense, ahorita, por ejemplo, en Chile ya es noche, y acá apenas en México estamos en la tardecita. Perdón, muchas gracias, Pía, por acompañarnos y obviamente a seguir Sí. en esta consecución de este ejercicio de conciencia, este ejercicio de amor que queremos seguir dando desde la conciencia del registro, desde el yo soy. Y bueno, muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos van a ver, que nos verán mañana, pasado, presente y futuro en la multidimensionalidad. La multidimensionalidad. Exactamente. Y bueno, yo soy David Alberto Ávila y nos vemos el próximo domingo Mm. compartiendo sobre las enfermedades y el registro akáshico. Gracias, que tengan venturosa semana. Bendiciones. Gracias. Bye Que descansen. bye. Chao. Ya. Quedamos ahí un momentito porque creo que en la transmisión todavía sigue. Ahí está. Ya, listo. Muchas Sí. gracias, Pia. El que está grabando es Zoom todavía. Sí, ese de, sí, déjalo.